Y como cada 15 días está aquí con nosotros en el estudio de Televisa San Luis Potosí, Raquel Abad. Ella es coach financiero. Raquel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que nos acompaña, Raquel, porque se acerca una celebración muy importante y creo que escogimos un tema muy interesante del cual hablar, y es el tema de la celebración del Día del Niño, porque muchos papás se endrogan durante estas celebraciones para llevarle lo mejor, algún juguete y sacarlos de paseo. Platícanos cómo podemos de alguna manera sí celebrar, pero hacerlo de la forma correcta. Fíjate que más allá de la celebración del Día del Niño, vamos a platicar sobre todo la importancia que tiene a los niños empezar a involucrarlos en las finanzas. Al final, el adulto es un reflejo de lo que vivió en la infancia, en cualquier tema, ¿no? No solamente en el tema financiero. De hecho, en el despacho vemos mucha gente que la preguntamos un poquito sobre cómo fue su infancia, cómo fueron sus papás con respecto al dinero, y resulta que muchas veces se enojan de cómo eran sus papás con el dinero, porque dicen, no, mi papá vivía muy endeudado, mi papá pues no nos daba muchas cosas por ayudar a lo mejor a sus hermanos, y cuando vemos cómo es el adulto resulta que es un reflejo del papá. Por más que el adulto se enoja con el papá de cómo era, vemos que al final, bueno, pues todas esas cosas que aprendemos desde chiquitos se nos quedan grabadas, ¿no? Por el tema del instinto, o sea, no es que nosotros como papás queramos hacer un mal a los niños, pero los niños todo lo absorben y crean unos pilares, crean sus propios pilares desde lo que ven, desde lo que van conociendo. Como papás es importante hacerse un presupuesto, primero saber, darse el tiempo y saber cuánto nos estamos gastando en nuestros hijos, pero saber cuánto nos estamos gastando en su educación, pero también cuánto nos estamos gastando en sus berrinches, cuánto nos estamos gastando en el que porque yo no tuve le quiero dar, o cuánto dinero se nos está yendo por precisamente nosotros cubrir una carencia, ¿no? Una carencia de el típico comentario de las mamás que trabajan de es que le compenso con juguetes porque pues yo me siento mal por ir a trabajar, ¿no? Y al final el niño lo que va a querer no solo son cosas materiales, va a querer tu tiempo, va a querer ese abrazo, que muchas veces ni siquiera es algo económico. ¿Cómo empezar a involucrar a los pequeños en las finanzas? Pues lo importante es darles un cochinito, una alcancía, y enseñarles que no solamente hay que guardar para consumir, sino que el día de mañana como adultos van a tener emergencias. Entonces, cuando les estemos enseñando a ahorrar, que claro, ese dinero que le damos, ese domingo que le damos, al niño no tiene que ser gratis. El niño es recomendable que tenga unas tareas en el hogar y el domingo que le damos que sea una recompensa, ¿no? Igual que cuando va a venir Papá Noel, le decimos que si no se porta bien, no va a venir Papá Noel, pues con las tareas de la casa es igual. Claro, dependiendo de la edad del niño habrá unas tareas diferentes, no es lo mismo un adolescente que un niño de 5 años. Pero asociar esa tarea con una recompensa y a la hora que le enseñamos a guardarlo, enseñarles a utilizarlo. ¿A qué me refiero? Que cuando rompes el cochinito no es decir, ay, voy a gastármelo. Y es más, tenía en su momento un compañero que se jactaba, ¿no?, de que en diciembre rompían el cochinito y le daba el doble a su hijo. Okay. Eso no se lo va a encontrar en la vida real. Peso, ¿cómo se dice? Sí, pero eso no se lo va a encontrar en la vida real. Hay que enseñarle cómo el dinero se genera dinero. Entonces ese cochinito lo rompemos y al niño hay que decirle, como me decía mi abuela en su momento, ¿no? Decía, una parte para gastar, pero la otra la vamos a guardar. ¿Qué pasa? Que cuando al niño se le rompe la bicicleta, o se le rompe una llanta de la bicicleta o la pelota, es cuando vamos a ir con el niño al cochinito y también le vamos a decir, ¿te acuerdas de lo que guardamos? Pues vamos a asignarlo para que tú cambies la bicicleta, para que tú cambies la rueda de la bicicleta que se nos ponchó. Es lo que nos pasa después como adultos, ¿no? Exactamente, ¿no? Las emergencias. Lo vamos aprendiendo. Entonces es como, guarda un poquito para esas pequeñas emergencias, que hoy es la bicicleta, o la pelota, o los patines, pero el día de mañana va a ser el coche, va a ser que tengas un accidente, va a ser que tu niño se enferme, ¿ok? Pero ya el niño supo desde chiquito que había que guardar una parte para emergencias. Otra parte, cada niño tiene un sueño, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquita que mi gran ilusión era ir a la universidad, quizás por el entorno en el que vivía, ¿no? La dificultad que eso suponía para mí, poder ir a la universidad. Y me acuerdo que ahorraba y lo que ahorraba lo llevaba directamente al banco. ¿Por qué? Porque mi ilusión era la universidad. Cada niño, habrá niños que sea la universidad, habrá niños que sea Disney, habrá niños que quieran una bicicleta o una moto cuando sean mayores, que empiecen a ahorrar también para esos sueños del día de mañana. ¿Y por qué no? Que empecemos a acumular también para que empiecen a hacer pequeños negocios.
¿Qué pasa si nuestro niño le enseñamos a que, además de gastar en sus dulces, también ahorramos 10 pesos y con esos 10 pesos a lo mejor compro 10 chicles y esos chicles se los vendo a mis compañeritos al doble de lo que me costaron? Pequeños negocios, que el niño empiece a ver que el dinero es una forma de generar dinero, porque como papás les impulsamos, les motivamos a que hagan una carrera, a que sean ingenieros, a que sean licenciados para ganar dinero. Pero yo les recomiendo a papás que no solo los motiven a ganar dinero, sino que los motiven al día de mañana tener un bienestar y enseñarle que el niño, el vivir en las deudas, el vivir al día, pues es una forma de vida, pero es una forma de vida que lo va a limitar al día de mañana hacer que el recurso dinero le genere el bienestar y le genere la posibilidad de algo más, no solo la paz financiera, sino la libertad financiera. Sobre este tema que platicas, ¿los papás le pasan el estrés a los hijos desde pequeños en el tema financiero? Digo, sabemos que son complicadas la situación financiera de casi todas las familias. ¿Uno como papá le pasa ese estrés a los hijos de chiquitos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, de hecho, una forma en la que nosotros trabajamos es la parte humana, ¿no? Queremos entender muy bien cuál es la relación entre el dinero y la persona y para eso tenemos que ver qué ha vivido. Lo que nos encontramos es que cuando preguntamos sobre la infancia, vemos que al final cada uno vio a sus papás de una determinada manera. Ni buena ni mala, sino desde su propia perspectiva. Y, por ejemplo, habrá hermanos que las mismas circunstancias económicas, uno lo vivió como un reto y el otro como la gran frustración, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, y da igual la cantidad del dinero, porque no solamente de familias, a veces decimos, no, es que cuando, sí, a niños que a lo mejor se les está negando la posibilidad de comprar, cuando eran niños, vemos adultos que al final, cuando tienen su propio dinero, todo se lo gastan, ¿okay? Porque no, de pequeño era el típico de, no hay dinero, no hay dinero. Entonces el niño, en cuanto tiene dinero, lo que hace es, ya tengo el dinero, y si no me lo puedo permitir con lo que gano, pues utilizo dinero ficticio, como son los préstamos, pero no quiero volver a repetir la frustración de cuando era niño, ¿no? ¿Qué pasa? Que tan malo es al decirles que no hay dinero. Yo les recomiendo a los papás que cuando no haya presupuesto, mejor empezar a decirle al niño, ¿sabes qué? No hay presupuesto para esto, pero ¿qué te parece si tú empiezas a hacer algo que te genere dinero, ¿no? Es decir, al niño decirle, vale, yo te puedo comprar estos tenis de esta marca, pero si tú quieres una marca más cara, está bien. No empezar a ponerle limitantes, porque si no empezamos a crear frustraciones, sino más bien el empujar al niño el cómo sí. Ah, que tú quieres unos tenis más caros, muy bien, pues a lo mejor empieza a limpiar los coches de tus tíos, que te den una propina. O empieza a hacer, si limpiábamos el coche fuera de casa, pues ¿por qué no le motivamos al niño de, ¿sabes qué? Si tú limpias el coche de la familia, yo te doy ese dinero para ti. No empecemos a ponerles limitantes. Ahora, aquellas familias donde hay opulencia, o donde los papás se endeudan para darle todo a sus niños, también hay problemas después, porque un niño que nunca se le ha dicho no, al final el adulto no va a ser capaz de recibir un no. Entonces, cuando llega a su etapa adulta, va a querer comprarlo todo. ¿Por qué? Porque se cree que el dinero cae de los árboles. Ahora, el batacazo que se va a dar cuando vea que, bueno, pues salvo que se case con alguien muy, muy, muy rico, pues en la vida vas a tener un sueldo y que, bueno, si ese sueldo te genera la oportunidad de crear más dinero, ¿no? Pero al final son personas que como no se pusieron, nunca tuvieron un límite, cuando llegan a la edad adulta, o nunca van a dejar de depender de los papás, que van a ser el típico que se mete en broncas financieras y al final es el papá, ayúdame, ¿ok? O va a vivir igualmente endeudado, porque no va a saber decir que no. Hay que buscar como papás un equilibrio. Y sobre todo lo que yo veo mucho en los adultos que tienen más éxito son aquellos que desde pequeños o ellos mismos se ponen retos por la situación familiar, ¿ok? O que los papás les motivan al cómo sí, ¿no? Al cómo sí, pero tú te haces responsabilidad de querer ese juguete o tú te haces responsable de querer ese tipo de ropa, ¿no? Incentivarlos. La última pregunta, y creo que me parece muy, muy oportuna y estoy seguro que mucha gente ahí en casa está preguntando, y es el tema de cuánto darle a un hijo para la semana, para los gastos. Uno a veces como hijo cuando está pequeño dice, en la situación donde se encuentre, bueno, a mi compañera le dan más dinero que a mí, o yo soy afortunado porque me dan más dinero que a mi compañero. ¿Qué debe poner sobre la mesa un padre para saber qué cantidad de dinero darle a su hijo para gastar en la semana? Fíjate que eso es una muy buena pregunta y aquí yo te quiero contestar con un ejemplo. Me acuerdo hace mucho tiempo, yo tengo una amiga de toda la vida que ella es bajita, comparada con nosotras siempre fue bajita. Entonces estábamos un día tomando un café
y vino una vecina que ella es bajita. Y en consecuencia, pues tuvo una niña bajita. Entonces nos estaba comentando. Mi amiga en esa época estaba estudiando medicina, ¿no? Y pues la señora se acercó con nosotros y le preguntó a mi amiga, bueno, nos comentó la historia de que pues le estaba dando hormonas de crecimiento a su hija, porque le habían dicho que se iba a quedar bajita. Obviamente, pues dicen en mi pueblo que de padres gatos, hijos michinas, ¿no? Entonces, mi amiga contestó algo que se me quedó marcado para toda la vida. Y ella es bajita. Y le dijo, mira, en vez de gastarte el dinero en algo que a tu niña antes o después va a tener una repercusión, porque no es bueno darle hormonas de crecimiento, mejor enséñale a tu hija a aceptar que ella es bajita y que se va a quedar bajita. Y que por donde pasan las altas, pasamos las bajitas. Lo mismo es con el dinero. Los papás, los niños son reflejo de los papás en esa parte, ¿no? Es decir, si tu hijo se siente mal porque se compara con los demás, es porque tú le has enseñado a compararse. Es mejor que tú le enseñes a tu hijo que el dinero es una parte de la vida, una de las mejores herramientas que va a tener y que a veces se tiene y que a veces no. Involúcralo a su nivel en los temas que están pasando en la familia. Y que qué bueno, que es bueno la envidia. Es bueno la envidia de decir, oye, aquel tiene esto, ¿por qué yo no lo voy a conseguir? ¿Por qué yo no lo puedo? Pues sí, pero en vez de que sea una frustración, si el niño quiere, motívale a que cree, a generar el dinero. Y que sirva para crecer, ¿no? Pero a veces como papás, somos más los papás, que si el niño tiene una tablet, mi hijo tiene que tener una tablet más grande. ¿Okay? Entonces, al final, el día de mañana, el niño va a estar buscando el cómo conseguir esa tablet a costa de todo. Que si le decimos, bueno, al final, a veces hay que esperar un tiempo para hacerse de las cosas. Y si en ese tiempo el niño se involucra en conseguirlo, se va a dar cuenta que el dinero tiene un valor y que el día de mañana lo va a utilizar a su favor y no en su contra. Y trabajar. Y creo que lo dices bien, los niños aprenden desde muy chiquitos. Raquel, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, me pueden encontrar en Facebook, en Coach Raquel Abad, o marcando al número 44 45 75 23 89. Perfecto. Raquel, te agradezco mucho que has estado con nosotros. Nos vemos aquí en 15 días más para seguir hablando de temas de verdad muy, muy importantes e interesantes. Gracias. Gracias, Raquel. Nos vemos en 15 días. Nosotros vamos a continuar con más información. Le platico que del 26 de abril al 26 de mayo se va a llevar a cabo aquí en San Luis Potosí, Tierra de Dinosaurios, una exposición muy, muy importante. Esta exposición itinerante va a tener 70 piezas únicas. Vamos a ver de qué se trata.